Ajá. Sabemos. Ahí está la señal de que ya comenzamos. Ahora sí, Eduardo, por favor, háblanos un poquito de ti, de tu preparación, de tu experiencia. Pues mira, en primer lugar, muy buenas noches a todas las personas que nos están acompañando y claro, a los que van a ver esto en el futuro, porque va a quedar grabado y colgado en la cuenta de YouTube de Psicología 101. Pues como bien me llamaste por mi nombre, soy Eduardo Gavilán, soy licenciado en Psicología Clínica, tengo una maestría en Terapia Familiar y de Pareja por la Universidad Católica Santo Domingo y tengo una especialidad en terapia breve de resolución de problemas, realizado en el MRI de Palo Alto, California. Y básicamente, entre eso y todos los libros que uno puede agarrar. Exacto. Entonces, hasta ahora, a nivel académico, esa es la formación que tengo. En la actualidad me desenvuelvo como terapeuta individual, de familia, de parejas. Tengo un consultorio privado que lo comparto con Mariel Zimmerman, Muy buena donde ella, quiera muy que estés buena. jefecita, donde quiera que estés jefecita. Por ahí, muy buena ella. Y, y también me desenvuelvo como docente, profesor en la Universidad Católica Santo Domingo. Ok, ok. Muchas gracias. Espero que todas las personas interesadas en Eduardo hayan tenido una muy buena como data de lo que es la preparación académica. Que bueno, excelente profesional, no solamente porque creo que es mi amigo, sino también porque he compartido consulta con él. Me parece excelente, tanto dentro de consulta como del otro lado del espejo unidireccional. Me encanta la forma en la que trabajas, de verdad, así como amigo, como profesional y como admirador tuyo. Trabajas excelente. Eso, eso es recíproco, créeme, eso es recíproco. Me halaga recibirlo de ti. Eh, bueno, en el día de hoy tenemos nuestra actividad promocional, y hablo de promocional porque aunque verdaderamente vamos a hablar un poquito de lo que es una terapia más breve y más centrada, el propósito de esta actividad es dar a conocer un poco sobre el programa. Avísenme si es que Eduardo se congeló o yo me congelé. Dios mío, fui yo que me congelé. Supiste. Ya, listo, perdón. No, no te preocupes, yo Por la frustración. hice un pequeño monólogo. Había que llenar el espacio, tú sabes. No sé, ¿qué fue lo último que escuchaste que Eduardo para ponerme en contexto? Nada. Ah, Luego ok. que dijiste que era un halago, que yo Ah, ok. dijera lo mismo, ahí te quedaste. Bueno, en esta nueva actividad, que es con índoles de promocionar un poquito nuestro programa en terapia sistémica, teoría y práctica, que va a tomar inicio formal ya eh, el 13 de este mes, bueno, perdón, el 13 de julio, que todavía hay escasos cupos, pero pueden acercarse a través de la página de Instagram, a través de nuestro número de WhatsApp, que lo voy a dejar más para adelante porque no lo tengo conmigo específicamente, lo voy a dejar vía chat, o también el formulario que les voy a pasar al final de la actividad, pueden registrarse. Creo que todos, de alguna forma, recibieron el programa del taller, y pueden ver un poquito lo que está ahí. Esperemos que sea de su interés. Es un programa que, aunque es coordinado conmigo, perdón, coordinado por mí, está en colaboración activa Eduardo Gavilán, que va a ser uno de los facilitadores que va a hablar un poquito de este modelo y de otro más, sorpresa. Y está otra persona que para mí es también excelente terapeuta, que es Giancarlo Santos, con otro modelo que también es sorpresivo. Y de hecho, que aunque no se ha publicado en la página, se va a publicar mañana, el jueves de la próxima semana, si mal no recuerdo, habrá una segunda actividad promocional también de este taller, pero va a ser Giancarlo, la persona que va a estar hablando un poquito de lo que él va a dar en ese taller y lo que va a dar a conocer. Entonces, nada, les animo a todos a que lean el programa si no lo ha ido, y el que todavía no lo ha llegado puede solicitarlo bajo los canales de Instagram, WhatsApp o vía correo, y con gusto le estaremos compartiendo. María les dice que ya se inscribió. Un placer tenerte nuevamente con nosotros como discente, como dice Infotec. Así que, nada. Eduardo, ya sí, hablar de esto. Ya yo sé cómo tú te encuentras. Tenemos que iniciar por ahí.
Eh, Como siempre, darte las gracias por tu excelente colaboración. Siempre estás ahí dispuesto para nosotros. Y aprovechando esta excelentísima introducción que hiciste sobre tu preparación académica y que el taller, yo siento, no sé, tú me dices si tienes una percepción distinta. Yo siento que cuando la gente oye terapia sistémica, de una vez asume que es terapia familiar. No sé si a ti te ha pasado lo mismo. Eduardo, se congeló otra vez. No sé por qué. Tico tiene problemas. Ay, Dios. El internet me está decepcionando a todo volumen. Sí, realmente, te está Gracias. fallando. A quien me está diciendo que tengamos paciencia, muchas gracias. ¿Qué fue lo último que escuchaste, Eduardo? Luego de la excelentísima introducción, se Ah, fue todo. ok. Te comentaba que cuéntame tú si es una percepción que solamente tengo yo, pero yo visualizo que cuando la gente oye terapia sistémica, automáticamente piensa que se está hablando de terapia familiar. No sé si tú has notado que hay gente que también tiene esa idea. Ujú. Eh, y mi pregunta va en esa misma línea. ¿La terapia sistémica y la terapia familiar para ti son lo mismo? No, de hecho no, no es lo mismo. Sí comparten relación, pero no, no es lo mismo. Mira, cuando uno, por ejemplo, se inscribe en una maestría de terapia familiar, pues realmente el título de la maestría no te dice el enfoque en el cual tú vas a trabajar, porque tú Ujú. incluso puedes hacer terapia familiar desde la perspectiva cognitiva conductual, por ejemplo. Sí. Pero no, terapia familiar es una cosa y terapia sistémica es otra totalmente diferente. Tienen varias diferencias. Una de ellas es la siguiente. La terapia sistémica es aquella que se basa en los principios de la teoría general de los sistemas de Ujú. Bertalanffy. ¿Y qué es esto de sistémico? Bueno, es ver que todo forma parte de algo más. Y forma parte de algo más dentro de un conjunto. Y cada elemento dentro de este conjunto puede interaccionar o interactúa más bien con otros elementos. Y se desprende aquí un principio que dice que el todo es mayor que la suma de sus partes. Sí. Entonces, la terapia sistémica ve a la persona como parte de algo más y con una relación con varios elementos o varios sistemas. Eh, la terapia familiar simplemente vería a la persona que de la siguiente manera, el único sistema al cual pertenece es la familia, pero la Sí. terapia sistémica en sí, la sistémica pura, ve a la persona perteneciendo a y teniendo relaciones diferentes, por ejemplo, con uno mismo, una relación con los demás, que esta relación puede ser con la pareja, con los hijos, con las amistades en el lugar donde trabaja, y entonces una relación con el mundo. Y la relación con el mundo significa cómo la persona percibe el ambiente donde se encuentran, las reglas de la vida que les ha tocado vivir. Hay gente que dice la vida sí es injusta y otros dicen la buena fortuna me ha sonreído. Estas dos declaraciones obedecen a cómo es la relación de esas personas con el mundo. Entonces, la terapia sistémica contempla la relación con uno mismo, con los demás, con el mundo. Para la terapia familiar, el único sistema importante y en el cual enfoca la mayoría de sus intervenciones es dentro del área familiar. Y hay terapias como, por ejemplo, la terapia estructural de Minuchin, la terapia estratégica de Jay Haley, que son básicamente terapia familiar, es decir, su enfoque de acción, de intervención, es el individuo en la familia y por ende la familia completa. Mientras que la terapia sistémica, puramente sistémica, contempla a la persona en cuanto a sus relaciones, pero también en cómo se desenvuelve en estos distintos ámbitos y ambientes. Y un dato adicional, también se enfoca en la forma en cómo se comunica. Y esto es muy importante porque el aspecto comunicacional juega un rol fundamental en cómo tú te relacionas con los demás. Es decir, tú y yo que somos amigos desde grado y que nos Ujú. conocemos y que andamos, no es lo mismo que yo cuando te vea, y este ejemplo yo lo uso a veces en clase, y digo, ¿qué es lo que es mi loco? Yo Sí. te digo así y entre tú y yo es algo totalmente coloquial. Pero si me Sí. lo dice una persona que yo por primera vez en mi vida veo y me dice a mí que lo que es mi loco, yo le digo, ven acá, esa falta de respeto.
¿Qué es lo que está pasando? El mensaje verbal es exactamente el mismo, pero ¿qué es lo que está cambiando aquí? La relación. La relación, exacto. Y por ende, la terapia sistémica contempla cómo esta relación existe entre varios individuos y la comunicación que prima entre ellos para determinar cuál va a ser la respuesta. Entonces, me he extendido un poco, pero al fin y al cabo, No, no, queda no es súper lo claro. mismo. No Queda es lo súper claro mismo, la estructura, la diferencia. pero básicamente no es lo mismo terapia familiar que terapia sistémica. De hecho, tú puedes hacer en otros modelos, tú puedes tener a una familia reunida en consulta y no estás haciendo terapia familiar. Estás Exacto. haciendo terapia individual con cada persona que está ahí presente, no Ujú. necesariamente familiar, que es lo que sí determina que la terapia que tú estés haciendo sea familiar. Bueno, que tú realmente estés contemplando a la familia como un todo y Sí, exacto. y que cada elemento aporta algo a esa interacción que existe entre ellos. Y me gusta aquí el pensamiento de Jay Haley, porque Haley decía que la patología no está en las personas, sino en las relaciones, en cómo Ujú. los individuos se comunican entre ellos, cómo reaccionan entre ellos. Y esto ya de por sí marca una diferencia con otros modelos terapéuticos, donde la patología es un trastorno mental, un trastorno biológico, es un problema de la infancia, que sí, pueden estar relacionados, no decimos que no, pero al tú sacar el trastorno de la persona y ponerlo en la relación, La relación. en la comunicación, en el ambiente que se ha creado, tú descargas al individuo de una culpa con la que tiene que cargar y transformas esta culpa en una responsabilidad coactiva. ¿Por qué coactiva? Bueno, porque es algo, si lo estamos viendo desde una perspectiva relacional, quienes tienen que involucrarse para la solución del problema son los individuos que estén Con los ahí. envíos que Y, componen la relación. y si sucede que estos individuos, hay uno que no quiere colaborar, de todos modos, el mover sistémico, el modelo sistémico nos permite intervenir toda una familia o una pareja o un ambiente con una sola persona y, Una sola persona. y producir cambios a nivel de todo el sistema. Esa es la diferencia. Sí, de hecho, yo entiendo que en una época como esta, que las relaciones están tomando tanto repunte, y el mejor ejemplo de eso es esta nueva tendencia que hay de visualizar el tema de los trastornos por consumo de sustancias como no algo inherentemente a la enfermedad, sino la relación que entabla la persona con la sustancia en sí o el objeto punzante. Porque se están tomando mucho de moda las adicciones conductuales. Pero Ujú. eso pareciera nuevo, pero eso es súper viejo, eso es de los años 90 por ahí, etcétera. Lo que pasa es que como están tomando tanta relevancia las adicciones, pero ahí se puede visualizar como el enriquecedor de las relaciones. Cuando ya no es solamente mi relación con otra persona, sino hasta mi relación con objetos. Y si nos ponemos todavía más allá, podemos hablar de mi relación yo con instituciones, con el Estado, con determinados subsistemas dentro del mismo Estado, se vuelve sumamente enriquecedor el análisis. No solamente a nivel psicológico, sino a nivel multidisciplinario. Incluso, permíteme agregar una sola cosita antes de continuar con lo que estamos desarrollando. Esto de ver las patologías o los problemas como un tema de relación también nos permite explicar, por ejemplo, la depresión. ¿Qué es la depresión? Mira, básicamente hay personas que se sienten no habilitados para enfrentar algún tipo de problemática, sienten que no tienen los recursos, se miran como incapaces para desenvolverse, para dar una respuesta, entonces viene y acontecen todos estos síntomas tanto a nivel cognitivo como emocional, como físico, que acompañan a la depresión y de dónde se desprende todo esto, de una relación de uno consigo mismo, es decir, de mí con mi self, con mi yo. Sí, Y puedes explicar prácticamente todo desde el punto de vista relacional. Y eso es, bueno, pero no voy a abundar mucho sobre eso porque más adelante también vamos a tocar eso. sí que de hecho esa es la pregunta como que te quería, ya, ya eso es algo muy mencionado, pero sí que creo que respondiste en un grado menor. La siguiente pregunta es, ¿cómo visualiza la terapia sistémica familiar? Perdón, ¿cómo se visualiza la terapia sistémica familiar en los procesos terapéuticos? ¿Me puedes, por favor, que no Ah, escuché bien? ¿cómo visualiza la terapia familiar los procesos terapéuticos? Los Ok, ¿cómo modelos más visualiza genéricos. los procesos terapéuticos? Mira, Exacto. esto es muy interesante porque recordando lo que dije hace un momento, una cosa es el modelo sistémico, es decir, este que se apoya tanto en la teoría general de los sistemas, como en la teoría de la cibernética, como en la teoría de tipos lógicos, como en la teoría del caos,
y otras teorías más, teoría de la comunicación humana. Una cosa es el modelo como tal, ¿no? Este es el panorama, la perspectiva. Ahora bien, las escuelas de psicoterapia ponen en marcha algunos de esos principios sistémicos dándole su propio toque. Por ejemplo, nosotros tenemos la terapia estructural, la terapia estratégica, la terapia narrativa, la terapia breve centrada en soluciones, la de resolución de problemas. Tenemos, y hay muchos más, y todo eso son modelos sistémicos. Sí, son modelos sistémicos, pero cada uno te da un lente diferente para tú poder ver la realidad. Entonces, eso es lo primero, hay que diferenciar el concepto de modelos sistémicos en sí, puramente, de las escuelas de psicoterapia que tienen corte sistémico. Entonces, Sí, exacto. todo esto es para responder cómo el modelo sistémico ve a la familia dentro del proceso terapéutico, ¿verdad? Esa es la pregunta. Entonces, Exacto. ¿cómo lo ve? Ve a la familia como ente activa y participadora de su circunstancia actual. Sí, Es lo primero. Segundo, se enfoca bastante en el aquí y en el ahora. Es decir, uno entiende que hay sucesos que han ocurrido, lo que llamamos trauma, que ocurren en la niñez, en la adolescencia, y de hecho hay traumas que uno experimenta en la vida adulta. Y aunque son eventos que ocurrieron en el pasado, tienen una relevancia y tienen un impacto en el presente. Sin embargo, el modelo sistémico dice, eso que está ocurriendo en el presente, ¿cómo se sigue sosteniendo en el tiempo? Porque exacto. el evento fue pasado. Tiene que haber algo hoy, en el aquí, en el ahora, que esté anclando todas esas experiencias, todas esas emociones y todas estas formas de respuesta que mantienen al individuo en la prisión en este ejemplo que estoy hablando, del evento traumático. Entonces, tú puedes ver todo este acontecimiento en el aquí, en el ahora y trabajarlo hoy. Hoy, tú puedes trabajar un trauma del pasado en el aquí, en el ahora, sin la necesidad de tener que explorar mucho esas áreas del pasado. ¿Por qué? Porque entendemos que los problemas que ocurren en el presente son una combinación entre la forma en cómo las personas se comunican entre ellos, cuáles son las pautas de relaciones y de vínculos que tienen, cómo responden a la respuesta de otra persona y cuáles son también estas relaciones que tienen consigo mismo, con los demás y con el mundo que permiten que esos problemas sigan existiendo. Te voy a poner un brevísimo ejemplo. Yo Sí, estoy atendiendo a esta persona. Ella es una mujer, viene a consulta porque su marido, que es extranjero, está comenzando a dar cambios justamente en esta etapa donde tienen dos niños pequeños. ok. Ya tú sabes que esto es terapia de pareja con una sola persona, ¿eh? Ujú. Y, y el hombre quiere irse a su país, pero resulta que todo esto ha acontecido producto de tener sus hijos y de no sentirse que se encuentra de nuevo en la cultura que lo vio nacer, donde allá en su país tiene sus amistades, donde sale, donde todo eso, todo eso. Ujú. Básicamente, cuando esta persona me plantea el problema, le digo yo, o le hago la pregunta de, mira, y esto que tú me estás comentando, estos problemas que ustedes están teniendo, que esto que le está diciendo que se va a ir a su país, que se va a regresar, ¿qué tú has intentado hacer para solucionarlo? Bueno, yo lo he querido involucrar con estas personas por el tema de las amistades, yo he querido hacer esto, yo le traigo esto, yo le digo esto. Y le digo yo, mira, y en todas esas soluciones que tú estás buscando, tú le preguntaste a él qué él piensa. No. Ok, no lo has hecho. Pues te voy a dejar, yo le dejé dos asignaciones. Una de ellas fue, quiero pedirte que tú tengas una conversación con tu esposo y le preguntes, ¿qué podemos hacer para que tú te sientas más tranquilo estando aquí? Segunda sesión, santo remedio. Sí, ¿Cuál fue el cambio de paradigma aquí? Que mientras otros modelos de terapia suelen ver a la persona como un individuo dentro de claro, un conglomerado de personas, pero simplemente se fijan en la responsabilidad que ellos tienen, la terapia sistémica ve a la familia o ve a la persona como una constante coparticipación. Un yo hago, tú respondes, y yo sí, respondo a tu respuesta, y luego tú respondes a mi respuesta y yo respondo a la tuya. El haber cambiado esta perspectiva con esa asignación que le dejé e involucrar
a su esposo en el proceso de la solución. Sí, porque un cambio completamente 360. O sea, yo paso a ser el ende pasivo de la solución y tú Ujú, te vuelves el ende activo, el que verdaderamente. exactamente, exactamente. Y de ahí el trabajo ha sido mucho más sencillo porque ahora el esposo está totalmente colaborador. ¿Por qué Ujú. razón? Porque cuando tú entiendes que un sistema no es una sola persona, sino que es el conjunto de todos aquellos que la forman y tú haces estas intervenciones relacionales, tienes el chance de poder desbloquear los recursos que el sistema familiar tiene para ser puestos en marcha. Al fin y al cabo, ¿a quién le gusta que decidan por uno? A nadie. Mucho menos en nuestra nueva etapa donde yo soy adulto. Y ahí es donde entra todo el enriquecedor de la terapia sistémica. Estamos en el mismo hollow, pero tú me estás tratando como que no estamos en el mismo hollow. Exactamente. Eh, Mira, gracias a Angélica Beltré, que levantó la mano. Acaba de recordarme que ustedes tienen espacio de hacer preguntas. Así que en la medida de lo posible, no le voy a poder dar participación a todos, ¿verdad? Hablando de la excepcionalidad, que de repente todos levantan la mano al mismo tiempo. No va a ser posible porque no daría tiempo. Pero sí pueden ir haciendo las preguntas Vía chat. vía chat y yo las voy como captando ahí, o si no, pueden levantar la mano y en un momento determinado haremos una pequeña pausa entre medio de la actividad y comenzaremos. En este instante, Angélica, me gustaría que sí, para que esto se vuelva bien dinámico, puedes abrir tu micrófono, si te apetece, y hacer la pregunta que tienes. Pues preguntar, mira, yo he visto también como un fenómeno y quería como también ver qué ustedes pensaban, porque a veces viene una paciente, un paciente con una situación de familia y yo solamente estoy viendo al individuo. Entonces, yo antes me preguntaba como que, bueno, yo no estoy dando terapia familiar a toda tu familia, yo no puedo como que trabajar con todos ellos, pero puedo trabajar en ti. Y pasaba que, por ejemplo, eh, el niño duerme en la cama y no se sale de la cama de los padres, pero hay un tema que los padres tienen y no hablan. Y mi tarea es, hable ese tema con el esposo. Y mágicamente, después de que el tema se habla, ya el niño no duerme ahí. Porque de alguna forma, el niño dormir ahí facilitaba que los padres no hablaran de ese tema. Cuando ya se podía hablar del tema, que el niño durmiera ahí no cumplía ningún objetivo. Entonces, como que quería plantear eso ahí, a ver que si coincide con lo que ustedes estaban hablando, como eso de el movimiento sistémico, de cómo una persona mueve como todo ese engranaje. Eso es lo que ocurre y plantea la teoría general de los sistemas y también la teoría de la cibernética. Tú haces un cambio pequeño en un elemento del sistema y absolutamente todo el sistema va a comenzar a cambiar. ¿Por qué? Porque tiene que ajustarse a este nuevo cambio que tú has introducido. Y esa es la magia de la terapia sistémica. Cuando tú comprendes que para tú provocar un gran cambio en una persona, en una familia, en una pareja, en una institución, porque la terapia sistémica también se aplica a organizaciones, y eso lo Sí. vamos a ver en el taller, de hecho, es entender que un pequeño cambio en un elemento va a provocar otros pequeños cambios. Entonces, yo te pudiera dar una hipótesis sistémica de lo que pasó ahí, aunque me falta información, pero me voy a tirar. Mira, básicamente, el niño, el hijo, ¿no? De esa relación, era básicamente la excusa perfecta para evadir un tema. Uh-huh, uh-huh. Es decir, la atención estaba volcada en que como nuestro hijo duerme con nosotros, esto que está pasando no puede ser tocado, no puede ser hablado. Tú retiras esta, esta preconcepción de no hablar este tema, Sí, porque el niño está ahí. el niño está ahí. Entonces, ¿qué tú haces? Que en vez de tú hablarlo donde usualmente tú hablas, que al final las parejas donde suelen tener estas conversaciones íntimas es en el área íntima, en su habitación. Si tú lanzas este tema y tienes esta conversación y lo que tenía que ser dicho es dicho y la pareja comienza a aclarar estas disputas, ¿cuál va a ser la función de que el niño esté en medio de ellos? Ninguna, porque ya hay una reconciliación. Entonces, Exacto. usualmente, la pareja permite que el hijo vaya al medio como una forma, y aquí me estoy saliendo del modelo sistémico para dar una hipótesis de psicoanálisis un poco, ahí el niño está cumpliendo una función de chivo expiatorio. Es decir, Uh-huh. tú eres lo que yo necesito para estar. Tú eres la evidencia física de la barrera psíquica que existe entre tu mamá y yo, Sí. por ejemplo. Pero ya tú tienes esta conversación, ya no se necesita al niño. ¿Por qué? Porque la barrera psicológica que había
ya fue removida. Como la barrera fue removida, no hay necesidad de, mire, váyase y acuérdese en su cama, que yo te está grandecito. Sí, y de hecho aprovecho la oportunidad para enmarcar como que esto es una gran diferencia entre los modelos de terapia sistémica común y los modelos de terapia sistémica familiar. Los modelos de terapia sistémica familiar tienden a buscar una funcionalidad psíquica dentro del comportamiento del malestar de la familia. Mientras la terapia sistémica, mientras la psicoterapia sistémica no ve entre, qué sé yo, entre cerrilla, entre líneas, esto es lo que está pasando, y eso no hay que buscar más para allá. Este es el problema, ¿no? No tiene una explicación psicológica, no. Este es un problema, hay que resolverlo. Hay que resolver ese problema. Que creo que eso es un poquito de lo mágico de esto, que podrán verlo dentro del taller. Que a veces uno se esmera en realizar ese profundo análisis para resolver un problema, y no en todas las ocasiones, y de hecho la gran mayoría de las ocasiones, aunque es una excelente modalidad de trabajo, no es necesario para llevar a cabo un resultado satisfactorio. Pero eso lo verán en nuestro deseoso taller, si así se animan a inscribirse. Bueno, Angélica ha respondido que sí, así que satisfactoriamente hemos respondido su pregunta. Tú sabes, Eduardo, que estabas comentando todo este asunto de, ¿verdad? De cómo la terapia sistémica visualiza, perdón, la terapia familiar visualiza se visualiza dentro del proceso terapéutico, y diste un ejemplo muy bueno. Y yo quería comentar ahí breve que una cosa es hacer terapia familiar y otra cosa es hacer terapia en familia. Tienes toda la familia ahí, pero no necesariamente es terapia familiar. Está toda la familia ahí para resolver ese problema. Y quizás esa es una de las grandes cosas que pueden llevar a confundir lo que se hace en este trabajo. Porque no necesariamente se están trabajando con las relaciones, pero toda la familia está dentro de la sesión. Entonces, partiendo de la siguiente pregunta, me gustaría, ya si tú dijiste una experiencia donde vívidamente tú has experimentado esta situación a nivel familiar, de la terapia familiar, o sea, familia en terapia familiar, pero me gustaría que si puedes, si es posible, nos dieras un ejemplo, quizás no trabajando necesariamente, quizás no comenzando el trabajo desde uno de los miembros, sino todos los miembros en conjunto y de forma unísona hacen la intervención. ¿Sí me voy a entender? Un poquito más sistémico familiar. Congelado, otra vez. Un poquito. Ok. ¿Pero qué fue lo último que escuchaste? No, yo te escuché. A ver. Ok. La pregunta era, ¿estando toda la familia al mismo tiempo en la terapia? Sí, exacto. Alguna experiencia que hayas tenido donde está toda la situación familiar, pero el abordaje es bien familiar, tú sabes, donde todos se integran en la Oh, resolución perfecto. de la hipótesis. No, perfecto. El sábado pasado. Es un ejemplo de algo que pasó el sábado pasado. Veo esta familia compuesta por los padres y 3 hijos, obviamente, sin revelar nombres, sin nada. Mantenemos la Confidencialidad confidencialidad. ante todo. Sí, porque uno nunca sabe. Pues mira, pues sucede que viene la familia y lo chulo de la terapia sistémica es que todo lo que ocurre en sesión es información. Absolutamente todo lo que ocurre es información, desde quién se sienta primero, quién se sienta al final, quién se sienta al lado de quién se sienta lejos de quién. Todo esto es información. Entonces, cuando terminamos de hacer la introducción, de hacer el contrato de confidencialidad, todo lo demás, y hacer esta fase social que hacemos en la terapia breve centrada en soluciones, hago la pregunta, ¿cuál es el problema que los trae aquí? Y ya desde que yo hago esta pregunta, ya comenzamos a trabajar. Y eso es lo chulo, de nuevo, de la terapia breve sistémica, que el hecho de cómo tú preguntas y qué tú preguntas y cuándo tú preguntas, ya tú estás avanzando un trabajo que en otros escenarios quizás se extendería, pero al ser lo suficientemente estratégico con las preguntas, ya el trabajo da inicio. Entonces hago la pregunta, ¿cuál es el problema que los trae aquí? Quien habla primero es el padre. Entonces, que hable primero el padre ya me está dando información. ¿Quién es el que necesita el cambio? Ok. Ya estamos comenzando por ahí, ¿no? Entonces, expresa su demanda. Básicamente, no se siente lo suficientemente escuchado en su familia cuando pide que se hagan ciertas cosas, sino que lo que siente es que él está siendo de carga, de molestia para los demás. Y sobre todo con el tema de la organización, es decir, los quehaceres del hogar, que están repartidos entre todos, pero hay quienes están fallando en esto, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta demanda sucede, cuando esto es expresado, hay una de dos cosas que podemos hacer. O dar eso por bueno y por válido y, sabe, el que da primero gana, es como Sí. dicen en la expresión. O yo puedo detenerme a seguir escuchando qué los otros quieren decir. Porque si me quedo solamente con lo que me dice una persona dentro de la terapia familiar sistémica, perdí, perdí. Entonces yo hago la pregunta a su esposa, mira, y para ti, ¿cuál es el problema? ¿Qué tú piensas de eso que él dijo? No, que sí, que eso es así. Perfecto. Cuando voy donde los hijos, ahí es donde la cosa se pone buena. Porque cada uno, cuando le di la oportunidad de hablar, dicen, sí, efectivamente, hay un problema de organización, pero también hay otro problema. Y el problema es que sentimos que nos están tratando como niños todavía. Cada uno lo expresó con sus palabras. Y el hijo menor tiene 17. El que le sigue tiene 22 y el otro tiene 24. Es decir, son adultos. Son adultos. Entonces, fíjate cómo esta demanda del padre de yo no me siento escuchado desemboca en, sí, es verdad, hay un problema de organización a nivel de qué hacer. Ah, pero también hay un problema de organización a nivel de estructura familiar, donde tú me estás pidiendo que haga algo, pero tú no me estás tratando como el adulto que se supone que yo soy, tú me estás tratando como un niño, lo Sí. cual abre una cuestión interesante que yo abordé. Ustedes se sienten que los están tratando como niños y ustedes están haciendo la parte que les toca hacer como adultos. Porque recuerda, terapia sistémica, yo hago, tú respondes, y yo Responde. respondo a tu respuesta y se forma esta cadena de comunicación. Y fue bastante chulo porque lo que comenzó como esta demanda de yo no me siento escuchado, siento que no se me ayuda con los quehaceres del hogar, al final terminó siendo involucrado, terminó todo el mundo involucrado como un trabajo donde efectivamente cada quien tiene una responsabilidad en cuanto a cuidar el hogar, pero hay una nueva responsabilidad. Yo tengo que verte como lo que tú eres dentro de la familia. Es decir, tú tienes cierta edad, ya yo no te puedo ver como un niño, sino como un adulto. Ah, pero como adulto que tú eres, Tú tú tienes tienes que... que recordar que tú vives en la casa que de tu papá y que de tu mamá y que las reglas no las pones tú, sino que la ponen ellos y las reglas se discuten, se negocian, porque al fin y al cabo, si no, no se puede sobrellevar. Entonces, esto es lo chulo. Cuando tú involucras a la familia completa en todo el proceso, es muy probable que lo que comience como una demanda inicial sea transformada en una nueva demanda que involucra a todo el Involucra a mundo. todos. Exacto. Exactamente. Y así fue como lo manejamos y de hecho, por la reacción que tuve al final de la sesión, que fue la primera, pude ver que efectivamente logramos ciertos acuerdos que aparentemente se van a respetar, pero logramos algo más que a mí me llenó de mucha satisfacción. Estuve en ir a terapia y salir con algo que tú no habías contemplado. Con mira, yo vine por esto, pero surgió también esto otro y ciertamente esto otro que está pasando es lo que está alimentando el problema. Listo. Un poquito de Porque reconocer la existencia de múltiples problemas dentro del problema. exacto, ¿por qué? Porque las patologías existen en las relaciones y en el estilo de comunicación. Entonces, eh, bueno, para mí eso fue chulísimo. Y nada, vamos a ver cómo nos va con ese casito. Ojalá que todos riendo bueno ser. Mira, de alguna forma tú has dejado entrever con claridad que una cosa es terapia sistémica y otra cosa es terapia familiar sistémica. Una visualiza a la familia como eje principal de la presencia de los problemas y otro visualiza como eje principal la forma en la que se entabla la relación y la Ujú, comunicación que hay dentro de ella. Y me gustaría hacer un pequeño como ujú. paréntesis. Comunicación es todo dentro de la terapia sistémica. Ahora, lo que tú haces, lo que tú dejas de hacer, también es otra forma de transmitir un mensaje. Para, Comunicación verbal y no verbal. no, ver, Todo, todo, todo comunicarlo. para que se vayan familiarizando un poquito con ese concepto cuando ya lo estamos utilizando. Entonces, ahora te tengo yo que preguntar definitivamente. Eh, hemos hablado mucho de el problema, y el problema es este, el problema es este, el problema es este. Ujú. Pero la terapia sistémica particularmente, porque estamos requete claros que la terapia familiar sí trata este tipo de problemas, pero la terapia sistémica puede tratar trastornos graves. De hecho, sí. Okay. Y decíamos tanto al principio, antes de que comenzaras a grabar,
como luego que iniciamos, lo chulo de la terapia sistémica, de los modelos sistémicos, es que como tú ves los problemas como un tema de relación conmigo, relación con los demás y relación con el mundo, con el yo, con el self, con los demás, con el mundo, tú también ves las patologías graves o los trastornos graves como un problema de relación. Te voy a poner un ejemplo. Trastorno límite de la personalidad. ¿Cuáles son las características por las cuales tú puedes reconocer fácilmente, los criterios para tú reconocer un trastorno límite? Estos problemas que tienen que ver con el apego. Sí. También a veces presentan estos cambios en el estado anímico. Cambios bruscos en el estado de ánimo. Bruscos, las explosiones. Es decir, hay una serie de cosas que suceden que cuando tú diagnosticas que hay un TLP o trastorno límite de la personalidad, mira, tiene este criterio, tiene este, tiene este, tiene esto. Ok. Al fin y al cabo, uno de los temas que más preocupa a la persona que sufre de TLP es cómo se relaciona con los demás y cómo es vista la persona. Es un tema de relación. La forma en cómo maneja las explosiones, cómo maneja esas emociones que está experimentando, cómo maneja la posibilidad del abandono. Eso también es un tema de comunicación y de relación. La forma en cómo puede, tengo la palabra en inglés en la mente, pero no quiero decirla para que luego nos digan, ay, qué fis, ¿no? Esos estilos de afrontamiento. Ok, sí, listo. Todos esos estilos de afrontamiento que un individuo puede desarrollar se explican perfectamente en formas de relaciones interpersonales e intrapersonales, formas de comunicación internas y externas, y en acciones concretas que o pueden alimentar el problema o que pueden representar un bloqueo total del problema. Entonces, ¿la terapia sistémica puede trabajar con trastornos graves? Sí. Hay un caso muy chulo que también estuve atendiendo y en esos días me escribió esta persona. Déjame decirte cuál es el caso primero. Okay. Me contacta esta persona porque su bebé de menos de un mes de nacido lamentablemente falleció. Y falleció estando en la clínica, su mamá lejos. Y ese era su primer hijo. Okay. O sea, era madre primeriza y lamentablemente muere la criatura. Okay. Qué mal. La persona viene, sí, muy triste. Entonces la persona viene a consulta y me dice que se siente deprimida, que se siente triste, que no tiene deseos de hacer nada. Mira, yo pude etiquetar eso, o yo pudiera haber etiquetado eso como, ok, sí, tiene depresión, puede ser distimia, puede ser depresión mayor, es un duelo. Y sabemos que, te muteaste, Julio, por si acaso. Sabemos que en los duelos experimentar todas estas emociones, todos esos sentimientos, perder el deseo de realizar actividades placenteras, es totalmente normal. Sin embargo, ya estaba comenzando a afectar su vida de pareja y estaba comenzando a afectar su trabajo. Comenzamos a trabajar desde una perspectiva sistémica. Es decir, ¿qué tú estás haciendo contigo misma? ¿Qué tú estás haciendo con el recuerdo de tu hijo? ¿Qué tú estás haciendo con tu pareja? Y para la quinta sesión, y esta persona estaba completamente funcional, mejorando su relación de pareja, volviendo a hacer las actividades placenteras, funcionando. Y algo que redefinimos en ese trabajo era que el duelo es algo que tú no superas, es decir, la muerte, tú no la superas, tú aprendes a vivir con eso. Por ende, iban a llegar días donde ibas a extrañar a tu hijo, yo le decía, y vas a querer llorar, y eso está bien, llora. O tú vas a querer agarrar un cojín y trayarlo, agarra el cojín y tráyalo, no hay ningún problema. El hecho de poder validar estas emociones y no solamente validarlas, sino que ella se relacionara con esas emociones como algo normal y hablara de sus emociones, es decir, comunicara sobre esto, al final nos dio este resultado, que la persona volvió a funcionar. Y de hecho, me escribe la semana pasada para darme la linda noticia que está embarazada de nuevo. Ok, qué nice. Sí, entonces fíjate cómo algo que comienza
como este tema de, mira, vengo por un duelo y siento depresión y siento tristeza y no quiero hacer nada ya en la vida, con unas pocas sesiones y realmente en comparación a otros modelos, eso es lo que caracteriza las terapias Sí. breves, que logramos obtener avances en un menor tiempo por las estrategias que ponemos en marcha. Esta persona estaba elaborando su duelo, aceptando sus emociones, funcionando como persona, con estrategias y técnicas que le puede brindar y les están funcionando. Entonces, sí, la terapia sistémica sirve bastante para tú trabajar con trastornos graves, porque cuando tú puedes conceptualizar el problema, de nuevo, cito a Jay Haley, el problema es el problema no es la persona, el problema es la situación que está pasando. Exacto. Cuando tú logras conceptualizar esto y externalizas el problema, es decir, el problema no es la persona, el problema es lo que está sucediendo y tú entregas estas herramientas y acompañas a la persona para que pueda entonces lidiar con eso desde esta perspectiva comunicacional, donde todo lo que yo hago es comunicación, y relacional, relación conmigo mismo, con los demás y con el mundo. Sí, tú puedes perfectamente trabajar prácticamente cualquier tipo de trastorno. De hecho, tengo un libro acá que me encanta, quizás no se va a ver el título, pero se llama Yo lo leo, Psicoterapia Breve a Largo Plazo. a largo plazo, de Giorgio Nardone, que es uno de los modelos de terapias sistémicas breves que más me encanta, que es la terapia breve estratégica. Y básicamente este libro trata de cómo poder trabajar con patologías graves, de estas que en terapia usualmente se toman años para lidiar con ellas, cómo tú puedes, a través de la terapia sistémica breve, acompañar a esas personas y ver resultados en un número de sesión mucho mejor en promedio que con respecto a otros modelos, que esto no significa que otros modelos sean malos. No, no estamos diciendo eso. Decimos que sí, que efectivamente la terapia sistémica, sobre todo de corte breve, pueden trabajar con, y también la estructural, también la estratégica, pueden trabajar con patologías graves en un corto plazo. Carolina, si quieres hacer la pregunta, por favor. Listo. Hello. Hola. Hola, Eduardo. Lo Hola, logré. Kat. Pude entrar. Te quería preguntar, me gustó mucho ese ejemplo que tú acabas de dar, o sea, de ese caso. Y a ver si entendí bien, la parte como sistémica de la intervención fue como el hacerle preguntas de tipos relacionales. O sea, Eso es un aspecto, pero no es lo único. ok, ¿tú podrías explicármelo un poquito? Claro que sí, con todo el gusto. Básicamente, recordando, tenemos tres tipos de relaciones: relación conmigo mismo, relación con los demás, relación con el mundo, ¿no? Entonces, esto que había ocurrido con ella, esta pérdida que sufrió, ¿es una relación con quién? Con su hijo. Perdió a su hijo, es una relación con su hijo. Había también un sentimiento de culpabilidad. No me cuidé lo suficiente, no fui al médico a tiempo. Eso es relación con ella misma. La culpa al marido: tú debiste apoyarme más, tú debiste estar más ahí para mí. Sigue siendo relación con los demás. Relación con el mundo: la vida es injusta. ¿Por qué Dios me quitó a mi hijo? Eso es relación con el mundo, es decir, las reglas con lo que ocurre. Entonces, tú tienes estos tres ejes para tú poder abordar: relación consigo, relación con los demás, relación con el mundo. Recordando que el problema que ocurrió es, tuvo una pérdida de su hijo y está atravesando un duelo. Perfecto, hasta ahí, ¿no? El trabajo se basó, porque obviamente yo lo que hice fue un resumen, en no solamente en conversaciones que pudieran redefinir esta culpabilidad y, y este sentimiento de qué injusta es la vida. Pudimos redefinirlo utilizando el sistema de creencia de la persona, que en este caso es una persona que tiene valores cristianos. Y una de las estrategias que utilizamos en terapia sistémica es comprar la postura del paciente o comprar la postura del cliente. ¿Qué significa eso? Es utilizar el sistema de valores, de creencias, el lenguaje de la persona para reducir lo más posible las resistencias que puedan acontecer ante la intervención y favorecer la colaboración. Entonces, algo que yo hice con eso, por ejemplo, fue utilizar su sistema de valor de creencia cristiano para decirle o preguntarle: ¿tú crees que tú vas a volver a ver a tu hijo algún día? Sí, yo lo voy a volver a ver porque está en el cielo. Ah, perfecto, tú lo vas a volver a ver.
Y ese hijo que tú vas a volver a ver, si él supiera que su madre está sufriendo ahora, porque no lo puede ver, ¿qué tú crees que él diría? ¿O qué tú crees que él sentiría? Esto es relación, porque fíjate cómo, aunque su hijo lamentablemente murió y no está físicamente presente, introduje la idea de, sí, tú tienes una relación con él. Ah, bueno, él quisiera ver a su mamá feliz. Yo creo que sí, que él quisiera ver a su mamá feliz. Y creo también que él sabe que su mamá, por tenerlo, por cuidarlo, de hecho, estoy parafraseándote parte de la conversación. Tú me dijiste que tú ibas a la clínica todos los días a verlo. Es decir, hasta el final, tú siempre fuiste una buena madre. Relación consigo misma. Entonces, son estas intervenciones que no solamente se realizan a través del diálogo, sino también a través de la asignación de tareas, que luego en otro momento podemos hablar más detalladamente sobre eso. Y de manera transversal, tú comienzas a abordar la relación consigo misma, la relación con los demás, la relación con el mundo, y tienes la oportunidad de ver avances. ¿Por qué? Porque estás trabajando estás trabajando con esta persona, cada área donde se encuentra afectada, pero haciéndolo como un todo, porque de nuevo la terapia sistémica es ver a la persona como un todo, no solamente en cuanto a sus relaciones externas, sino sus relaciones internas. Entonces, básicamente, ese fue el trabajo que hice y por eso, claro, también tomando en cuenta los recursos personales que tiene ella, porque no es que porque si yo hago esta intervención tiene que ocurrir esto y ya. No, 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 obviamente no. Entra muy en consideración, y eso lo vemos en terapia breve de resolución de problemas y en terapia breve centrada en soluciones. Entran en rejuego los recursos de las personas y cómo tú puedes utilizarlos para el avance o la consecución de sus objetivos. Entonces, a grandes rasgos, básicamente eso fue el trabajo que hice. ¿Te queda clara la Bueno, explicación? pudimos, exacto, ¿Perdón? ¿Te si queda clara pudimos, la explicación? exacto. Sí, sí. Lo que pasa es que me quedé pensando, porque yo recuerdo, es que ahora no sé cuál de todas las terapias breves fue que yo vi, si fue enfocada en soluciones, qué sé yo, pero yo sé que en una hablaban como de las preguntas inter no sé qué. Circulares. Ajá, que se parece mucho a lo que tú acabas de explicar, que como que yo pregunto de repente, ¿qué pensaría esa persona? Ujú, ¿Qué ujú. te diría? Etcétera, y de repente, Preguntas es circulares. bonito eso, ese trabajo es bonito, porque cuando la persona como que se pone en ese lugar, de repente ya no se ve con esa ira, sino que se puede ver con más compasión. Sí, sí. Y de hecho, agregando un poquito a lo que comenta Eduardo, parte de lo que hace un modelo terapéutico breve no es solamente el hecho de que es sistémico como tal, sino que tiene una estructura que lo vuelve breve. Que, por ejemplo, una de esas características, se lo comenta Eduardo, de asumir la postura del cliente. Pero de hecho, el formato de la terapia breve no es solamente breve porque es en pocas sesiones. De hecho, tú puedes durar varios años trabajando con una misma persona, terapia breve, un mismo problema. Por ejemplo, yo que soy muy fanático o me encanta el tema del tratamiento con las adicciones, eh, hay libros incluso que hablan de terapia breve con problemas crónicos como este y durante años. O sea, tú trabajas terapia breve durante años, esta misma problemática con la misma persona, porque las recaídas dentro de los procesos crónicos tienen disfraces distintos, pero el trasfondo es el mismo. Pero hay una formalidad, una forma, una estructura de trabajar terapia breve que lo representa en ese modelo particular. Así que no solamente porque sea breve Ujú. el hecho de agregar. Entendí, siéndote completamente honesta, la parte breve. O sea, a mí me encantó el modelo y fue chulo, pero yo lo que entendí, no sé si fue correcto de lo breve, es que al otorgarle a la persona como la cosa de, como más poder sobre sus problemas, sobre sus situaciones, o como que yo sentía que una terapia muy de te tiro la pelota a ti constantemente. Pero si me pudieran aclarar eso también. Bueno, permíteme. Primero, depende cuál es el modelo, porque cada modelo sistémico tiene una forma muy particular de ver la realidad. Desde el ejemplo o desde el caso tanto de la terapia breve estratégica como de la terapia breve de resolución de problemas, que son modelos estratégicos los dos, tienen la siguiente consigna. Existe el concepto de solución intentada. Una solución intentada es aquella solución que tú pones en marcha para intentar eliminar el problema sin darte cuenta
que mientras más tú pones esa solución en marcha, más empeoras el problema. Por ejemplo, una mujer que nota que su marido está un poco distanciado emocionalmente de ella y ella le pregunta, mi amor, ¿qué te pasa? Y él dice, no me pasa nada. Y ella vuelve y dice, mi amor, pero ¿qué es lo que te pasa? Que yo te noto diferente. No, mujer, que no me pasa nada. Mi amor, ¿qué es lo que te pasa? Y se mantiene, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Porque entiende que lo que le falta es más intensidad a la hora de preguntar para hacer que él hable, sin darse cuenta que mientras más ella le pregunta, más él se cierra a hablar. Entonces, esa es la solución intentada. Y según la terapia breve estratégica y la breve de resolución de problemas, lo que sostiene el problema son las soluciones intentadas. Y cuando tú bloqueas las soluciones intentadas ineficaces, el problema se va a resolver. Entonces, es breve. ¿Por qué es breve la terapia? Porque tú trabajas sobre aquellas cosas que la persona está realizando para que el problema siga ocurriendo. No es solamente, no es solamente darle la solución, no. Porque de hecho no es que damos la solución, sino que lo que hacemos es intervenir sobre aquellas conductas que pueden ser comunicativas, relacionales, accionarias, que están manteniendo y empeorando el problema. En vez de hacer que se detenga, interrumpimos el circuito del problema, aparece la solución. Por eso es que es breve. Primero, por la estructura que Julio mencionaba. Segundo, por la definición del problema. Y esto es lo que caracteriza los modelos sistémicos, sobre todo los breves, que tú enmarcas tan bien el problema que, oye, tú sales enriquecida y con la visión de esto es lo que está pasando, lo veo claramente y la persona también lo ve a través de las preguntas que tú haces. Y eso te permite saber sobre qué tú vas a intervenir. Hay una frase que dice, vísteme despacio que llevo prisa. Vísteme despacio que llevo prisa. ¿Qué significa esto en terapia? Cuando tú te tomas el suficiente tiempo de delimitar cuál es el problema y lo terminas delimitando bien, ya tú tienes el 50% de la terapia hecha. Porque al saber por cuál puerta tú vas a entrar, la puerta del problema, que es la que usualmente el paciente te abre, ya tú has reducido en mayor medida el trabajo que tú vas a hacer. Entonces, tienes una estructura, tienes una muy buena definición del problema, tienes formas estratégicas de cortar con las soluciones intentadas que mantienen el problema, puedes usar la postura del cliente, su forma de hablar, su sistema de valores para reducir las resistencias. De hecho, Steve DeChazer dice, la resistencia ha muerto. ¿Por qué DeChazer decía eso? Porque cuando tú le compras la postura al cliente y tú utilizas el lenguaje del cliente, ¿qué va a suceder? Pues usualmente, cuando tú le hablas con las mismas palabras y los mismos términos y presentas una perspectiva que se parezca o asemeje bastante a la que la persona te está trayendo, es muy probable que la intervención que tú vendas te la compre. A mí me ha pasado que cuando yo estoy redefiniendo lo que una persona me dice, si yo utilizo un vocablo diferente a la que la persona me utilizó, me dice que no, que lo que dije es incorrecto. Pero cuando redefino utilizando la misma palabra que me utilizó, sí, doctor, eso fue lo que yo le dije. Eso fue. Perfecto. Hay un peso en la semántica de las palabras. Hay que prestar mucha atención porque me ha pasado que yo uso un sinónimo, que es lo mismo. No, y te dicen que no. No. Exactamente. Entonces, la terapia breve es breve por todo esto que te estoy mencionando, no solamente por tirarle la cuava o la responsabilidad, que claro, eso hace la terapia, le devuelve la responsabilidad al individuo de su cambio, porque tú te apoyas en los recursos que tiene. Sin embargo, eso no es el único elemento que hace que la terapia sistémica breve sea breve. No. Pero más de eso en el taller. De hecho, yo creo que uno de los aspectos más enriquecedores del taller, más allá de los modelos, es el conversar con otros profesionales de qué yo me permito hacer en terapia y qué no y por qué. Porque, ejemplo, Eduardo hizo un comentario en particular porque no es que nosotros damos sugerencias, o no es que nosotros le dijimos qué hace a la gente, pero en verdad en terapia sistémica, terapia breve resolución de problemas, sí hacemos sugerencias, pero sugerencias que directamente puntualizan que el circuito de la patología, o sea, cómo se da el problema, se rompa. Ejemplo, a mí me pasaba que yo tenía, sin ánimo de quitar la esterilidad, que Jefferson hizo una pregunta muy buenísima y le voy a hacer su palabra.
era como una persecución que se daba entre el esposo y la esposa, preguntando el qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, sobre la conducta que ejercía el esposo y que interpretaba la mujer. Y de buenas a primera, una vez, después de que estaba súper definido el problema, yo le dije, ¿y si usted comenzara a hacer chistes de lo que pasa? Y no de usted preguntar qué es lo que pasa. Santo remedio. El hombre comenzó a responder a los chistes de ella con otro chiste. Y eso mágicamente ayudó a que comenzaran a entablar el problema que se vio en el chiste, pero que es un problema que tiene la relación. Pero fue una forma de introducir un tema de alta tensión como algo casual. Y vamos a hablar del problema porque ya comenzamos a hablar de un chiste. Y fue esa ruptura que hubo entre la persecución de qué pasa y el no. No pasa nada. Ay, se jugueteo. Mira, y una cosita para hablar de esto de no dar la solución. El terapeuta no manipula, hablipula. Ah, ok. Ya, listo. Porque nosotros manipulamos con las palabras. Y la terapia sistémica tiende a ser directiva. La terapia sistémica tiende a ser directiva. Pero tiene que ser lo suficientemente directiva como para saber hacia dónde tú vas, pero lo suficientemente sugestiva para que la persona no sienta que le están mandando. Es un poquito del debate que tiene el MRI. Y aquí es donde entra el lenguaje, cómo tú lo utilizas, cómo tú utilizas la postura del cliente. Porque claro que tú, cuando tú asignas una tarea, tú le estás diciendo qué hacer. Pero no siempre cuando tú dejas una tarea, tú le dices cuál es el propósito de la tarea. Y eso es algo que entra en la tradición sistémica. De hecho, el asignar tareas, aunque otros modelos lo han tomado, nace con la terapia sistémica. Y muchas veces uno se aprovecha del efecto descubrimiento que sucede a la hora de tú dejar una tarea. Tú sabes cuál es el fin por el cual tú la estás dejando. La persona no lo sabe. Y cuando la pone en marcha y comienza a descubrir lo que tú sabes que va a descubrir, fuiste tú que dirigiste eso. Sí, pero lo hiciste de tal manera que se ve o se vende completamente que fue un descubrimiento de la persona. Que tú no fuiste el causante del descubrimiento, sino la persona en sí. Y esto permite que la persona se sienta responsable de su propio cambio y se muestre aún más colaborador porque dice, ve acá, pero si yo hice esto, que el terapeuta me solicitó que hiciera, y está pasando esto, y veo que me beneficia, ¿qué yo voy a hacer cuando él me vuelva a dar una instrucción? Ceder, hacerla. Un poquito Entonces, de que las soluciones son locuras. Exacto. Entonces, simplemente para agregar a esto que Julio dijo de que no mandamos, sí. Mandamos, dirigimos, damos pautas directas. Pero, y eso lo vamos a hablar en el taller, que hay distintos tipos de pautas, porque están las prescripciones directas, prescripciones de síntomas, prescripciones paradójicas, es decir, hacer locuras, por ejemplo, para dar un pequeño spoiler. Yo recuerdo una persona con tricotilomanía. Para el que no recuerde, tricotilomanía es esta manía, esta compulsión de alarse el pelo. Me llegó un caso así, necesito ayuda. Perfecto. Mira cuál fue mi tarea. Obviamente voy a volar todo el proceso de intervención porque es como yo vendo la tarea y porque yo vendo y digo lo que digo que la persona me lo compra. Pero esta fue la tarea que yo le dejé. Yo quiero que no te ales. No, te voy a decir textualmente cómo lo hice. Utilizando lenguaje hipnótico sin trance, le dije, mira, yo no puedo evitar que tú te ales el pelo porque tú tienes años haciéndolo. Y no es verdad que tú vas a dejar de hacerlo. Un poco de provocación, ¿no? Dentro del lenguaje hipnótico sin trance. No te voy a decir que no lo hagas porque ahora mismo no puedes dejar de hacerlo, pero cada vez que te quieras alar el pelo, tienes que ir al espejo, mirarte y alártelo 1, 2, 3, 4, 5 veces. Ni una más, ni una menos. Puedes decidir no alarte el pelo, pero si lo vas a hacer, tienes que ir delante del espejo y alártelo 1, 2, 3, 4, 5, ni una más, ni una menos. El hecho de yo repetir el mensaje y repetirlo como yo lo repito y dar esta secuencia, alguien me diría, pero tú estás loco, Eduardo, porque si ella vino a sesión para dejarse de alar el pelo, porque tú le estás mandando a alarse el pelo. Número, viendo el síntoma, ¿no? es una prescripción de síntomas, pero también es una intervención paradójica. Segundo,
¿por qué esta persona me compró la tarea? Porque si yo voy donde ti, Carolina, mira, yo quiero dejar de arrancarme las espinillas, y tú me dices, ok, Eduardo, vete ahora y arráncate las espinillas, pero terapeuta es mala, pero me manda a hacer lo que yo le dije que quiero dejar de hacer. Entonces aquí entra la ablipulación, el cómo vendemos la intervención, ¿no? ¿Sabes qué pasó en la segunda sesión? En la segunda sesión, el alarse del pelo se había reducido considerablemente. ¿Sabes lo que pasó en la cuarta sesión? Ya no se alaba el pelo. Es decir, para la cuarta sesión, es decir, solamente habían transcurrido 3, me informa que ya no se lo estaba alando. Entonces, y eso es algo que vamos a ver en el taller para los que se animen a apuntarse. Una de las cosas que vamos a enseñar son protocolos de intervención en base al modelo de ciertos tipos de trastornos. Así que eso Ahora. puede ser, sin dar el spoiler de qué es hasta que sale en el programa, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, pueden conocer un poquito de cuáles son esos trastornos y escriben al WhatsApp o al correo y voy a mandar los links en breve para tener el programa y conocerlo. Para los que no le haya llegado por correo cuando les envíe la invitación. Entonces, para terminar de responder esto y seguir más adelante, porque hay otras preguntas que Julio quería hacer y que están en el chat. Básicamente, Carolina, conocer la postura de la persona, definir claramente cuál es el problema, conocer cuál es su relación consigo misma, con los demás, con el mundo, tener una clara estructura de qué es lo que estás haciendo y de por qué lo estás haciendo, y saber que todo lo que haces en terapia es una intervención. Hasta los chistes que tú haces es una intervención. Todo eso acorta el tiempo de terapia, te permite obtener resultados. Ya tú te puedes imaginar que en la segunda sesión con esta persona, luego de que yo le dejé otra tarea loquísima, se mostró más que deseosa de hacerla. Porque si con la primera tarea loca que le dejé, ya se había dejado de alar el pelo, o sea, es decir, se había reducido considerablemente, ya la colaboración fue totalmente lograda. Steve the Chaser, de nuevo, la resistencia ha muerto. Gracias, Carolina, por tu pregunta. Siempre son, no solamente aquí, sino también en las discusiones de casos, siempre tienen a colación mucha información de todos lados. Que de hecho, eso es algo que va a tener el taller. Te voy a aprovechar para hacer publicidad contigo, Carolina. Dime. Se vuelve un conversado. Sí, eso es lo nutritivo. Dentro del programa va a haber periodos de discusiones de casos y vamos a ver videos y conferencias en vivo de casos para hablarlo. Así que anímense que va a ser muy divertido. Mira, Jefferson hace una pregunta muy buena que creo que es una pregunta que tendría toda persona por lo mágico que parece el modelo terapéutico. Es, ¿cuáles son las limitaciones del modelo de terapia? Bueno, Imagino que es el de resolución de problemas específicamente, que es el que sí, se está explicando mayormente ahora. sí, la limitación del modelo se llama el terapeuta y su creatividad. Esa es la limitación del modelo. Ahora bien, tu pregunta continúa diciendo si pudiera utilizarse en el tratamiento de pacientes desconectados de la realidad. Hay un ejemplo que yo he dicho varias veces en clase, y Jefferson ha estado ahí porque es alguien quien conozco de mis clases, y es el ejemplo de Erickson cuando habla con el hombre en el manicomio que se sentía un pollo. Y el hombre pollo. Y este hombre estaba en el manicomio y no quería comer porque decía que él era un pollo y los pollos solamente comen comidas de pollo. Y todo lo que le llevaban para que comiera, él no lo comía. Pues llaman a Milton Erickson. Erickson va en su traje porque Erickson, siendo un psiquiatra y también psicoterapeuta, pues de la época sobre todo, muy, muy elegante vestía. Y él llega al manicomio. Y cuando llega, pide que lo lleven donde está la persona en su habitación con la comida de él, porque le dice, mira, esta persona no está comiendo, se está desnutriendo, no queremos que se muera, perfecto. Cuando Erickson entra, ahí está la comida del individuo, y Erickson simplemente se queda callado, sin decir nada, mirándolo, hasta que el tipo no aguanta y pregunta, ¿quién eres? Y Erickson dice, yo soy un pollo. Y, la persona encerrada le dice, no, tú no eres un pollo. Y dice Erickson, sí, yo soy un pollo. Claro que no, porque los pollos no usamos ropa. El tipo estaba desnudo. Y Erickson dice, sí, yo soy un pollo, pero soy un pollo que puede usar ropa. Ah. Entonces Erickson toma la comida del individuo y le dice, ¿quieres comer? ¡Ja! Ves, te descubrí, no eres un pollo, porque los pollos no comemos ese tipo de comida. Y Erickson le da un bocado, la prueba, y dice, yo soy un pollo que puedo comer este tipo de comida. Y está riquísima, es lo mejor que he probado.
y vuelve y da otra cucharada. Y luego le dice a la persona, ¿quieres probar? Y la persona termina comiendo. Entonces, ¿qué hizo Erickson? Erickson compró la postura de la persona. Tú eres un pollo, pues yo también soy un pollo. Y utilizó su lenguaje, utilizó su sistema de creencias para vender una intervención, que en este caso la intervención era simplemente hacerlo comer. Ahora bien, para no darle tanto bombo al modelo y se sienta como que es irreal. No, no, pero permíteme. De hecho, el modelo de breve resolución de problemas inicia con las investigaciones de Bateson, que es específicamente Para en pacientes esquizofrenia. esquizofrénicos. O sea, esto nace de investigar trastornos psicóticos, Jefferson. Así que la mayor parte de la teoría que le maneja este modelo terapéutico para resolver problemas está basado en la estructura de comunicación de familias con miembros psicóticos de alguna índole, de las distintas derivaciones. Sí, Entonces, ya, Eduardo, te cedo la palabra y porque adelante. Bateson estaba investigando cómo la comunicación jugaba un papel importante dentro del sistema familiar para crear o mantener la psicosis, en este caso la esquizofrenia. Y aunque con las investigaciones posteriores se desmiente una hipótesis que el grupo de Bateson tenía, sí hubo otras hipótesis que quedaron claras y comprobadas. La forma de comunicación y de relación pueden ayudar o a mantener el trastorno o remitirlo. Es decir, curarlo, vamos a utilizar esa palabra. Entonces, sí, con este modelo tú puedes trabajar lo que tú quieras. La limitante es el terapeuta. Es la creatividad de la persona, su conocimiento, su capacidad de conocer técnicas de maniobras, de utilizar, por ejemplo, el lenguaje estratégico, el diálogo estratégico, que aunque no es per se del modelo que estamos hablando, pero sí está basado en técnicas del modelo, como la ilusión de alternativa, la reestructuración, la redefinición. En fin, sí, tú puedes trabajar con esto lo que tú quieras. Tú no tienes esta limitante. Ahora bien, tú tienes que saber que si una persona está totalmente desconectada de la realidad, aquí entra el trabajo, ¿no? Con otras profesiones Con otras que, personas. por ejemplo, la psiquiatría, pero dependiendo su nivel de interrupción o de disfuncionalidad, sí, tú puedes manejarlo y Un darle por problema. allá. De alguna forma entrar. Ver, aprovechando para hablar un poquito de las discusiones de caso, acabo de recordar tú estabas ahí, que sí sé que Carolina estaba ese día que estábamos en una discusión de caso, del caso que yo comencé de la niña que ella tenía una voz que la hacía Sí, sí, sí. una hora. Yo recuerdo que para mí ese día fue muy confrontativo porque todo el mundo me está diciendo, ¿y qué tú esperas que tú no has referido? ¿Y qué tú esperas que tú no has referido? Yo tenía una construcción muy clara que tenía que tener como algo claro antes de referir. Y todo el mundo, pero ¿qué más claro? La psiquiatría. ¿Qué más claro que una muchacha de unos tantos años que ni siquiera ha terminado de cruzar la preadolescencia, que te dice que ella tiene una voz que durante una hora le dice, ¡Bú! O sea, no necesitas más información que eso. Sí, yo Pero creo que eso, era suficiente. sí, pero eso es un poquito de lo que ayuda a los grupos de discusión de caso, que aunque parece muy obvio lo que uno tiene que hacer, el Sí. grupo, mira, tienes que hacer esto. Y ahí es donde uno mismo visualiza quizás sus propias deficiencias sobre ciertas cosas, que por más experimentado que uno esté en el modelo, hay cosas propias de la humanidad que no te van a impedir cómo realizar tu propio acto, que es un poquito lo que está hablando Eduardo. Mira, no hay problema visualizado dentro de la terapia que no sea resoluble. Está en ti como terapeuta, y me atrevería yo a decir, ni tanto lo del tema de la creatividad, sino más bien qué tanto te atreves tú a movilizarte a hacer un determinado acto. Y aquí te tomo, creo que fue a la misma Carolina, le tomo el ejemplo de esta adolescente una vez que estuviste, que nosotros dijimos, oye, dile a esa familia que le desenganche la puerta a esa muchacha que es lo que necesita supervisión ahora mismo para que se espante y come a accionar. Y sabes como que, ¿cómo así quitarle? Sí, que le quiten esa puerta para ver si la reacción de la familia es. Y yo no sé si la quito, pero es un poquito de mira cómo uno hace estas recomendaciones que son bien locas, pero tienen una estrategia, tienen un fin de por qué colocarlas. Porque la idea es movilizar a que se solucione el problema por encima de cualquier paradigma que uno entienda de cómo se tienen que hacer las cosas. Jefferson, esa pregunta que tú hiciste como que respondió como 5 de las preguntas que tenía yo con Eduardo aquí. Entonces, sí me gustaría, Eduardo, que antes de que hablaras un poquito de lo que nos vas a brindar
tú como facilitador de 2 modelos y por favor déjame el último, es el último, el, 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 Sí, el el, último. el último, déjame el último que no es no es el que hemos hablado hasta ahora, déjamelo en Curiosity, que la gente se mantenga a expectativas de qué es y que si quiere saber que vaya y se inscriba. Pero sí Entonces, se le puede decir el tipo de modelo que es, por lo menos. El segundo nombre, el segundo nombre. no, sigue siendo breve, ya déjalo así, Exacto, ya sigue siendo breve. eso es, que es otro modelo breve. Ya, eso. Sí me gustaría que, ya tú nos has hablado de algunos casos, pero me gustaría que tú sí, de forma un poquito detallada y sin ánimos a que se dilate mucho el tiempo, me gustaría que principalmente, a mí me interesa, abiertamente, Carolina, me, me gustaría que hablaras de tu trabajo con fobias, que yo particularmente siento que tienes un excelente abordaje cuando se trata de fobias en cualquier índole. Siento que tienes un muy buen abordaje. Me gustaría que hablaras un poquito de tu experiencia en esa índole. Mira, Arthur Clarke tenía una frase que decía, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada se puede confundir con magia. Y eso es algo que uno ve en los modelos de terapia sistémica breve, sobre todo en los breves, donde tú tienes esta creatividad y esta forma de intervenir en problemas que suelen ser resistentes para otros modelos y en el curso de la vida de las personas. Y tú ves estos cambios después de la primera, segunda, tercera sesión tan rápidos que tú dices, no, no, pero fue magia. No, no, es tecnología avanzada. Básicamente es tecnología avanzada. Y eso es algo que también lo podemos aplicar con las fobias. Eh, Mira, hay otro libro muy, bueno, lo más que yo tengo son libros, no de terapia breve, pero uno de los casos que yo más recuerdo que tienen que ver con fobia, déjame ver cuál. Ok, mira, hay un caso que algunos de mis estudiantes lo conocen porque yo lo he mencionado varias veces, y es un caso de ataque de pánico. Eh, Nosotros sabemos a nivel clínico lo que es un ataque de pánico, cuáles son los síntomas que aparecen, cuáles son los criterios necesarios para diagnosticarlos, cómo se manifiesta y todo lo demás. Pero usualmente detrás del trastorno de los trastornos que tienen que ver con pánico, crisis de pánico, con ataques de pánico, hay una fobia, hay un miedo que es irracional totalmente. Y yo recuerdo este caso de esta persona que debido a algunas complicaciones de salud que tuvo mientras estaba tanto en la calle como manejando un vehículo, esta persona no quiso salir más a la calle, no quiso ponerle su mano al vehículo a tal punto que lo vendió. Entonces, obviamente, me tomo la primera sesión para hacer una muy buena definición de cuál es el problema, pero también de cómo el problema ha invalidado su vida, de cómo ha llevado a esta persona que era totalmente extrovertida, que le gustaba salir, a ser una persona encerrada, que prefería quedarse en casa porque en casa se sentía segura. Chévere. Luego de que me tomo el tiempo de definir cuál es el problema, sus soluciones intentadas, explorar su relación consigo misma, con los demás, con el mundo y todo esto, llega pues la parte de la intervención, ¿no? Y una de las tareas que yo le dejo es la siguiente. Le dije, mira, yo quiero que una vez al día tú salgas caminando hacia el norte o hacia el sur o hacia el este o hacia el oeste. Tienen que ser una dirección diferente por cada día que tú lo hagas. Y tú vas a caminar hasta donde tú puedas caminar. Si solamente puedes caminar una cuadra está bien. Tienes que anotar cuántos pasos tú diste y cuando tú sientas que no puedas caminar más, te das media vuelta, das 10 pasos hacia atrás y te devuelves a tu casa. Se la dije de nuevo. Una vez al día vas a caminar o hacia el norte o hacia el sur o hacia el este o hacia el oeste. Y vas a contar cuántos pasos puedes dar hasta donde tú sientas que puedes ir. Y cuando digas, ya yo no puedo seguir avanzando más, te vas a detener, vas a dar media vuelta, vas a dar 10 pasos hacia atrás, es decir, caminando hacia atrás, y luego vas a volver hacia tu casa.
Es una tarea loquísima, porque ¿para qué tú le vas a pedir a alguien que camine una vez al día hacia distintos puntos cardinales, anotando los pasos que está dando y dando media vuelta hacia atrás, para luego dar 10 pasos caminando hacia atrás como una ciguapa, para que el mundo la vea y diga, mira, que esta muchacha está loca? ¿Qué lo hace caminando de espalda? Bueno, pues, segunda sesión, cuando estamos platicando, bueno, me dijiste que no me extienda mucho, lo siento, pero que me emociona hablar de psicoterapia. Segunda sesión, esta muchacha había comenzado a caminar cada vez que iba hacia la misma dirección, más pasos que la vez anterior. Y siempre me preguntaba, ¿y por qué yo tengo que dar media vuelta y 10 pasos extra? Y yo decía, no te preocupes, mi hija, tú síguelo haciendo, yo un día de esto te explico. Básicamente, esto fue algo que Milton Erickson descubrió. Una de las formas de lidiar con las fobias es bloquear la respuesta del hemisferio izquierdo. Nosotros tenemos el cerebro dividido en dos hemisferios, derecho e izquierdo. El derecho es el que tiene que ver con la creatividad, con la inspiración. El izquierdo es el que tiene que ver con la lógica, con la matemática. ¿Qué lógica tiene dar media vuelta hacia atrás y dar 10 pasos, Julio? Eso no tiene lógica. Absoluto. No tiene lógica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú sales a la calle y tú sufres de ataques de pánico, ¿qué es lo que tú estás pensando? Me va a dar, voy a perder el control, me voy a morir. Pero cuando tú das la instrucción de que tienes que dar 10 pasos, media vuelta y 10 pasos hacia atrás, la persona usualmente va a dejar de pensar en que le va a dar el ataque y va a comenzar a pensar que miérquina, me van a ver haciendo el ridículo, voy a pasar vergüenza. Con esta estrategia tú acabas de bloquear el funcionamiento del hemisferio izquierdo. Esta preocupación por lo lógico ahora ha comenzado a preocuparte por lo ilógico. ¿Qué pasa? La persona llega, da 10 pasos hacia atrás, vuelve. Y mientras más así esta asignación, esta persona se dio cuenta que podía caminar cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y lo mismo pasó con el automóvil, con el vehículo. Yo le puse una asignación, la misma, pero con el carro. Cuando tú comiences a andar con el carro, vas a ver hasta dónde puedes conducir. Cuando llegues hasta el punto, no lo puedas más, vas a dar reversa, vas a avanzar unos cuantos metros hacia atrás, te devuelves a la casa. De nuevo, voy a provocar un accidente si doy reversa, ¿qué van a pensar de mí? Que yo compré mi licencia, que yo no sé manejar. Pero todo esto bloquea el hemisferio izquierdo. Eso es una técnica que también vamos a ver en el taller, que tiene que ver con las técnicas de comunicaciones verbales que sirven para realizar este tipo de intervenciones paradójicas. Mira, santo remedio, después de unas cuantas sesiones, esta persona ya hasta avión podía tomar. Se fue de viaje, ha tomado taxis, ha comenzado a manejar, salía a caminar. Y sí, sé que me estoy extendiendo un poco. No, tranquilo, tranquilo. Pero básicamente ahí es donde tú ves la tecnología mágica en acción. Justamente utilizando este tipo de modelos que define bien el problema, que compra la postura del cliente, que sabe asignar tareas estratégicas que desafían la lógica, es decir, desafían la lógica ordinaria, porque problemas que no son ordinarios necesitan lógica que no sea ordinaria. En vez de yo decirle directamente, mira, a la persona, mira, yo te voy a dejar esta tarea, yo lo que quiero es que tú salgas y camines, que tú te vayas al parque, posiblemente se me resista. Pero si yo le agrego el componente de da media vuelta, da 10 pasos hacia atrás, en vez de estar pensando en que yo no quiero salir, en ¿por qué diablo yo tengo que dar 10 pasos hacia atrás? Que de hecho, ahí es donde está lo hipnótico de Erickson, lo que me lleva a mí a dudar de por qué es tan necesario hacer eso, que entra el espacio donde toda duda, donde entra un nuevo cuestionamiento, un nuevo beneficio, todo espacio de duda. Pero eso es propio de la teoría. Entonces, básicamente, con las terapias sistémicas, sobre todo con las breves, podemos observar el poder de la tecnología mágica que nosotros estamos llevando a cabo, con esos resultados que ya en la segunda sesión, o más bien para la segunda sesión, ya las personas comienzan a evidenciar cambios. Y cuando las personas comienzan a evidenciar cambios en trastornos que suelen ser resistentes, como las fobias, la colaboración sigue aumentando. Yo recuerdo también trabajo con un caso de aracnofobia. Bien chulo el trabajo de aracnofobia. Mira, entonces tú le tienes miedo a las arañas. Ah, ok, perfecto. ¿Y cuándo comenzó todo eso? Simplemente es para abrir el diálogo, ¿no? Porque el terapeuta sistémico que trabaja en modelos breves no le interesa necesariamente irse al pasado.
O sea, no nos interesa saber cómo el problema comenzó, es cómo el problema hoy en día existe y subsiste. Pero estoy haciendo todo esto, obviamente, para mejorar la relación terapéutica y demás. Cuando se acaba la sesión, mira, tú sabes que yo creo que tú tienes razón, hay que tenerle un poco de miedo a las arañas. ¿Qué tal si tú investigas en Wikipedia o en las fuentes qué es lo que tienen las arañas que los hace mortíferas? Ah, perfecto, está bien, yo te traigo eso para la segunda sesión. Me lo trae. Mira, para la siguiente sesión, yo quiero ahora que tú comiences, porque tú tienes que identificar cómo son las arañas y cómo es que funcionan. Yo quiero que tú veas poco a poco fotos y que puedas identificar cómo se componen, cómo caminan, cómo esto, cómo lo otro. Todo esto es simplemente investigación que yo le mandé a hacer. Ay, resulta que con el pasar del tiempo ya podía haber arañas, ya podía estar cerca de arañas sin que se disparara la crisis. ¿Por qué razón? Porque de una manera paradójica y estratégica la conduje a familiarizarse con aquello que tenía miedo y esto cambia su relación consigo mismo y con el mundo. Consigo mismo, yo no puedo estar ante una araña. Con el mundo, las arañas no son más fuertes que yo. Y en pocas sesiones, adiós trastorno fóbico. Entonces, yo sé que me extendí mucho, lo siento. Descuido. Pero quedó claro la consigna de cómo funciona el trabajo con fobias. Así la gente puede conocer un poquito de... porque también he sido yo el que he pedido que hables del tema. Miren, algo que les quería comentar y ya para ir cerrando. Primero, ¿tienen alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, a lo que si alguien va escribiendo, voy a ir comentando un poquito de, aparte de la posibilidad, ¿verdad?, de conocer un poquito más en detalle sobre el modelo que Eduardo ha mencionado y el otro que también va a impartir, que también es breve y es muy interesante, son casi antagonistas. Van a tener la oportunidad de entrar a una carpeta con un montón de información bibliográfica y les comento esto porque a lo largo de la conversación que hemos tenido hemos utilizado la bibliografía de distintos temas. Entonces uno se preguntará, ¿y dónde uno puede conseguir estos libros? Pues nosotros les tenemos los libros en una carpeta y se los podemos facilitar para el tema del aprendizaje. Así que les animo a que se inscriban. Yo a lo largo de la sesión he estado enviando información, envié el número de teléfono y envié el link de inscripción para el taller. Si alguno de ustedes aún no se siente convencido de todo, les voy a enviar el segundo link de registro, que es para la actividad con el segundo facilitador, que va a ser Giancarlos, muy buen terapeuta. No lo digo porque sea mi amigo, también he tenido la oportunidad de estar en el espejo unidireccional con él, participar como coterapeuta y parece ha sido muy bueno el manejo. Entonces, ahí les dejo el link de inscripción. Por otro lado, Eduardo, ya para finalizar, me gustaría cederte todo el espacio a ti y que tú nos des las palabras de despedida de todo esto. ¿Sí? Miren, básicamente, cuando yo terminé la licenciatura en psicología clínica, yo no sabía hacer psicoterapia, porque de hecho las universidades no te enseñan a hacer psicoterapia. Cuando estuve haciendo la maestría en terapia familiar de pareja, tampoco te enseñan necesariamente a hacer psicoterapia. Casi al final fue que vinimos a agarrar y fue por unos cuantos profesores que se dedicaron a enseñarnos cómo se hace psicoterapia. Hasta que tanto en la lectura como en esta especialización que realizamos de terapia breve de resolución de problemas, y repito, a través de mucha lectura, pude comenzar a poner en práctica todo esto que yo estaba aprendiendo y terminé enamorándome de las terapias breves, sistémicas breves. ¿Por qué? Al fin y al cabo, ¿cuál es el trabajo del terapeuta? No es reducir el sufrimiento de las personas, no es llevarlo a cero ese sufrimiento. Si tú puedes aprender una psicoterapia que en vez de extender el tiempo de tratamiento, lo reduce y solamente tienes las sesiones necesarias para poder erradicar el problema. No es un acto de compasión hacia las personas el tú utilizar este tipo de terapias, donde de manera transversal estás abordando diversas problemáticas a la vez, número uno. Número dos, donde estás ayudando a reducir costos, porque mientras menos sesiones, pues menos pagas. Y tercero, que la persona se sienta tan colaboradora por los resultados que está alcanzando, que comience a referirte a otras personas y diga, mira, pues de tipo hace un trabajo loquísimo o hace magia porque yo vine aquí. Yo estoy trabajando un caso de procrastinación. Para la segunda sesión ya la persona no estaba procrastinando. Es decir, ¿cómo con una sesión tú lo logras? No es que Eduardo sea bueno, es que el modelo es bueno. O Exacto. sea, los modelos sistémicos son buenos.
Y cuando tú te preparas y de verdad lees y pones en práctica lo aprendido y te equivocas y aprendes de eso y te pones en grupos de discusión de casos Sí. e intercambias información y conoces nuevas perspectivas, tú te vas puliendo en el modelo que tú elijas trabajar. Vas a ver resultados, vas a seguir recibiendo pacientes, las personas te van a referir. Entonces, para culminarse sería eso. Para mí, aprender terapias sistémicas, sobre todo de corte breve, ha representado un antes y un después en mi carrera profesional. De hecho, yo estoy viendo más pacientes en menos tiempo, más volumen, y sabemos en qué se traduce eso, en que se puede trabajar y vivir de la psicoterapia. Entonces, mis palabras serían, ojalá que ustedes se animen, los que no están inscritos en el taller, ojalá que se animen, porque los otros modelos terapéuticos, tanto los que van a impartir Giancarlo como el otro que no puedo decir porque me votan después. Aprensivo. Todas son herramientas que les van a ayudar a crecer como profesionales, tanto si son estudiantes como si ya están graduados, como para obtener más herramientas para usarlas en su quehacer terapéutico. De verdad les animo a que nos acompañen. Yo sé que va a ser un tiempo muy provechoso para todos nosotros. Muchas gracias, Eduardo, por tu tiempo. Excelente actividad, de verdad. Muy específico todo, propio de ti, ¿verdad? Propio del modelo. Como siempre, un abordaje excelente con todo. Las personas que están ahí, que nos acompañaron en el proceso, gracias por brindarnos el voto de confianza, de verdad. Esto está aquí para ustedes. De hecho, el programa lo hice pensando en si yo fuera un estudiante de grado, ¿qué me hubiera gustado que me den en un momento particular? Junto a colaboración con Eduardo y Giancarlo. Ahí les dejé los datos en el chat para los que no han visto. Está el número de teléfono, el formulario del taller, el formulario de la segunda actividad, que también es gratuita si no se han inscrito. Y nada, yo espero tenerlo a todos ahí presentes. Una pequeña aclaración que nadie me ha pedido, pero mucha gente me ha preguntado, es el hecho de si es necesario ver pacientes para estar en el taller. Pues fíjense que no vamos a tener videoconferencia con casos reales ya pregrabados y otros en vivo, que va a ser muy divertido esa modalidad. Entonces no es necesario que necesariamente estén impartiendo psicoterapia para aprender o pertenecer al grupo. Lo que sí es tener un cierto grado de conocimiento a nivel práctico, al menos lo más mínimo, porque ya los pacientes se los vamos a proveer nosotros. Y no necesariamente tienen que entrar a consulta, pueden ser coterapeutas unidireccionales, pero me encantaría que el proceso sea bien pragmático. Creo que eso fue lo que le faltó a nivel, cuando yo estaba haciendo grado, lo que le faltó a la maestría. Entonces, eso es un poquito uno busca, rellenar toda esa ausencia práctica. Eso es lo que quizás caracteriza la regla. Carolina pregunta, ¿se puede A ver cuándo serán las clases presenciales? Sí, en el programa está completamente señalado todas las clases presenciales, Carolina. Te animo a que lo leas y si no lo has leído, tú que tienes la flota de Psicología 101, ya sabes que puedes escribir y te respondemos de uno, mucho de uno. Gracias a todas las personas que están agradeciendo, de verdad un honor para mí haber estado contigo, Eduardo, como siempre. Eso no tiene desperdicio. Y nada, pasen bonita noche a todos. Gracias por aguantarnos estas 2 horas de pura psicoterapia. Nos encanta el asunto. Y nada, nos veremos el jueves próximo. Sí, no este jueves, sino el día arriba, que estaremos con Giancarlo. Esperemos verlo a toditos así colaborando y bien participativo. Un placer y besos para todos. Chao. Nos vemos, Eduardo. Buenas noches. Igual. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Buenas Chao, noches. chao.